En este vídeo vamos a ver cómo funciona todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y el copyright de una de las series más importantes en el panorama, en el contexto del anime y del manga, One Piece. Aquí tengo conmigo a su protagonista, Luffy, Monkey D. Luffy. Es importante que sepamos cómo funciona la propiedad intelectual porque a día de hoy ya se está viendo que grandes productoras, por ejemplo Netflix, están invirtiendo muchísimo dinero en traer a la vida real, con los live action, con personajes reales, todas estas series que han movido tantos millones de dólares y por supuesto que se han convertido en emblemas del panorama del manga. Vale, lo primero que tenemos que saber es que en estas series vamos a encontrarnos con derecho de autor, es decir, lo que es propiedad intelectual, derecho de autor, marcas, diseños y luego derechos que se están generando cada vez que se genera una adaptación. En este vídeo te voy a explicar cómo funcionan los derechos, qué tienes que tener en cuenta sobre el autor, las productoras, las editoriales y todas las que participan en adaptaciones y producciones, ¿vale? Y luego cómo deberíamos tener en cuenta de cara a poder crear fanarts, fanfilms, crear nuestros propios contenidos y cuando estos contenidos pueden ser una infracción de propiedad intelectual, pueden llegar a ser un delito, dependiendo de lo que hagamos con ellos y por supuesto cómo funcionaría esto si lo publicamos en redes sociales, en internet o si intentamos generar algún negocio, como por ejemplo utilizar nuestras propias creaciones o nuestras propias ilustraciones para, por ejemplo, adaptarlas pues a una colección de ropa, es decir, sacar sudaderas, camisetas, etcétera. Vamos a empezar con ello. Lo primero de todo, tienes que saber que la serie, es decir, el personaje, todo el mundo de One Piece, ¿vale? La historia de piratas, los personajes, los lugares, los contextos, los elementos, todo relacionado con el manga y el anime pertenece a su autor, que es Eiichiro Oda, desde 1997, cuando se creó esta serie. Sí, tiene muchos años ya, la verdad, y como se puede ver, pues todavía sigue generando muchísimo. Entonces, el autor es la persona pues que ha creado el mundo y tiene los derechos desde el mismo momento en el que creó los personajes, es decir, desde que creó tanto a Luffy como los demás personajes, Zoro, Usopp, Sanji, Nami, etcétera, Chopper. Todos estos personajes tienen sus derechos de autor desde el momento en que se crean, pero la historia también. Es decir, el primer cómic que se creó, la primera tira manga, al final nada más crearse ya tenía los derechos de autor, es decir, estaba protegida sin tener que registrarse. Por lo tanto, si alguien quiere utilizar o quiere adaptar sus obras, tiene que contactar con el autor. Y tú me dirás, oye, yo quiero adaptar el cómic tal, y tú miras, oye, yo quiero crear obras, adaptaciones, ilustraciones. Espera, no vayamos tan rápido. Como te he dicho, el autor es quien tiene los derechos. Ahora, el autor puede además generar nuevos derechos de propiedad industrial, como son las marcas registradas, es decir, el nombre de la serie One Piece o el nombre de los personajes Monkey D. Luffy o Zoro, etcétera, etcétera. Pueden generarse nuevos derechos registrando esa marca. Quiere decir que muchas veces, y lo tienes que saber, las series, cuando los protagonistas se hacen tan famosos o de repente todos los personajes van cogiendo cierto peso en la serie o son muy reconocibles, se registra además su nombre como si fuera una marca. Y como ya hemos visto en grandes productoras como Marvel o Disney, los propios personajes se pueden registrar también como marca, es decir, la imagen del personaje puede registrarse como marca para protegerse pues todo lo que es la estética. Y esto sucede, por ejemplo, en el mundo de Disney con Mickey Mouse, que ya se sabe que el primer diseño inicial de Mickey Mouse cuando se creó el personaje ya está en dominio público porque han pasado más de 100 años, ¿vale? Es decir, fíjate, ya se ha perdido la protección, pero las nuevas actualizaciones, el diseño que vemos por ejemplo, en Disneyland París, es el nuevo Mickey Mouse que también está protegido como marca registrada, ¿vale? Igual que todos los personajes de Marvel. Pues lo mismo nos sucede con los personajes de los animes como One Piece. Entonces tienes que saber que el autor es el titular de todos los derechos de propiedad intelectual referentes a los personajes, a la historia, a los nombres, a las caracterizaciones, ¿vale? Y luego lo veremos con otros ejemplos, todo lo que son las ilustraciones de los cómics, las portadas, etcétera. Y luego entran en juego las editoriales, que también tienen derechos, es decir, en el momento que se ha hecho la adaptación, por ejemplo, para seguir creando toda la colección de cómics, se generan nuevos derechos que pertenecerán también a la editorial, que es luego la que va a licenciar, por ejemplo, ciertas publicaciones o ciertas colaboraciones para que se puedan utilizar las ilustraciones de los cómics en, por ejemplo, pues colecciones de ropa, merchandising, videojuegos, etcétera. Pero cuidado, porque si estamos hablando ya de utilizar estas ilustraciones digitalizadas, ya seguramente no será la editorial, sino será la productora del anime. Sabemos que One Piece fue en el 1999, 2 años después, que ya se adaptó al anime y que ya se trabajó con Toei Animation. Toei Animation, para quien no la conozca, y bueno, si ves estos animes sí que la conoces porque siempre aparece el logotipo al inicio de un capítulo, es un monstruo del anime. A día de hoy, Toei Animation está controlando prácticamente casi todo el anime que viene del este asiático, ¿vale? Tiene su sede tanto en el continente europeo, en París, Toei Animation Europa, como en Los Ángeles, como en Hong Kong. Es decir, ya la propia corporación está teniendo sus propias filiales para
para generar las licencias y distribuir todo el contenido que genera con los mangas y animes, que como ya sabemos no solamente tiene One Piece, también tiene Dragon Ball Super y otras series como Digimon y etcétera, que han tenido muchísimo recorrido en Europa y en general en Occidente. Entonces, una vez sabemos que tenemos los derechos del autor, los de la editorial y los de las productoras, aquí tienes que saber que dependiendo la utilización que quieras hacer de una imagen, o cuando alguien quiere utilizar ciertas ilustraciones o adaptaciones, tienen que tener en cuenta que dependiendo de dónde hayan salido, por ejemplo, a veces se crea un personaje solamente para una película, para una OVA, pues ese personaje se van a tener los derechos directamente en la productora, si ha sido la productora lo que lo ha creado o si por ejemplo lo ha creado el propio Ichiro Oda, ¿vale? Pero tienes que saber que al final los autores tienen colaboraciones y hay personajes que se crean en coautoría con otros autores o escritores. Entonces, todo lo que son adaptaciones necesitan el consentimiento del autor, ¿vale? Para adaptarlo y generar más cómics, más colecciones de cómics, evidentemente hace falta la autorización. Que queremos generar el anime o una película, necesitamos la adaptación. Y por un lado, la productora, cuando hace esa adaptación, genera nuevos derechos, ¿vale? Por ejemplo, cuando se hace la adaptación, pues se generan los derechos, por ejemplo, en las voces y en las interpretaciones de los personajes. Recuerda, el autor lo único que había hecho había sido darle vida a la historia y a los personajes en el papel, pero no en las animaciones, por ejemplo. Es decir, el Gomu Gomu, cuando alguien se estira o lo que sea, pues podía ser interpretado de muchas maneras o con diferentes animaciones y efectos. Pues también aquí el estudio que hace la producción de anime genera nuevos derechos de propiedad intelectual. Por eso, cada vez que se quiere crear nuevos contenidos, si se necesita, por ejemplo, la autorización del autor, queremos interpretar o utilizar el mismo personaje, incluso en las mismas voces y todo, del anime. Entonces necesitamos sí o sí esas autorizaciones y esas colaboraciones. Vale, Pablo, ya he entendido cómo funciona y que hace falta la autorización y las colaboraciones y licencias. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de la distribución que hay en internet, por ejemplo, sabemos que hoy en día podemos ver anime no solamente en las televisiones, cada país hay una empresa o hay por ejemplo, una televisión o una productora que ha licenciado y ha llegado a un acuerdo con, por ejemplo, Toei Animation para la distribución. De hecho, Toei Animation tiene, por ejemplo, la filial europea con la que luego está llegando a acuerdos, por ejemplo, con cada país para que haya una distribuidora allí que se encarga, por ejemplo, de distribuir las televisiones locales o, por ejemplo, de generar el merchandising y, por ejemplo, pues la distribución, licencias, etcétera. Todas las colaboraciones que va a haber. Como sabemos, no se puede gestionar todo desde Japón, ya costaría solamente para el propio país, entonces hace falta la filial por continente y luego desde ahí pues también se van generando esas licencias y esos licenciatarios. Cuidado, porque me dirás, oye Pablo, vale, yo estoy viendo este vídeo porque me interesa utilizar los contenidos de One Piece o quiero saber cómo funciona la propiedad intelectual porque quiero pedir permiso, quiero pedir licencia, quiero crear mi propia colección de dibujos de ropa, etcétera. Necesitas saber que no solamente Toei Animation o el propio autor nos podían reclamar. Ichiro Oda no te va a reclamar ni te va a mandar una carta. De hecho, si te la mandara valdría un pastizal, muchísimo dinero, porque te has mandado una carta al autor. Pero tienes que saber que no solamente Toei, sino que también los propios licenciatarios, las empresas, las productoras, las distribuidoras que están pagando por los derechos, ¿vale? Y aquí ahora se suma Netflix, una de las grandes que no para de reclamar cada vez que ve una infracción, no solamente de los contenidos audiovisuales, sino también de las marcas, de los nombres de los personajes, etcétera. Cualquier licenciatario puede reclamar por la infracción, es decir, te puede mandar una carta y decirte, oye, yo tengo los derechos para la distribución, por ejemplo, en el territorio español, porque sí, una licencia se hace con ciertas limitaciones, es decir, se llega a un acuerdo y se le dice, por ejemplo, vale, tú vas a poder distribuir One Piece en las televisiones o en las cadenas públicas o privadas en el territorio de España, solamente con finalidad en este territorio geográficamente. No puedes distribuir, por ejemplo, en Portugal. ¿Por qué? Porque a lo mejor en otro país o vamos a facilitar una licencia a otro distribuidor, ¿vale? Entonces, fíjate, las licencias son contratos que se firman que tienen pues sus limitaciones geográficas, incluso por idiomas, de adaptaciones, ¿vale? De público, también van a tener, por ejemplo, si hablamos de merchandising, pues esa limitación a ciertos productos, cierta volumen que se generen, por ejemplo, pues oye, solamente una colección o durante este tiempo, ¿vale? Por tiempo limitado también, y todo siempre se va a controlar desde los titulares de la propiedad intelectual, los que gestionan esos derechos, tanto de la editorial como de la productora del estudio, como del propio autor, que los tiene cedidos. Y tú me preguntarás, vale, Pablo, ¿qué quiere decir? ¿Que el autor está siempre siendo molestado o está en reuniones todos los días para decidir qué se hace con sus derechos? No, son las propias distribuidoras, las productoras, las que ya tienen acuerdos de licencia, ¿vale? Que pueden gestionarlos, por ejemplo, de forma universal a nivel mundial y ya se encargan de generar pues
la licencia, los acuerdos, los negocios y todas las operaciones comerciales que se están haciendo. Y aquí entra en escena Netflix, quien ha tenido que llegar a un acuerdo primero con el autor, que es, fíjate, quien ha supervisado toda la adaptación de la serie para el live action, ¿vale? Para luego poder producirla. Fíjate, ¿por qué tenemos que pedirle permiso? ¿Por qué el autor tiene que estar dando el ok o diciendo esto me gusta, esto no me gusta? Porque él tiene el derecho moral. Es decir, los derechos morales son irrenunciables. Él puede decidir qué se hace con la obra. Y si él considera que una adaptación, que una interpretación del personaje, de cómo se ha llevado al cine, cómo se ha llevado a la televisión, no le gusta, pues él puede decir, oye, pues que no quiero que se haga así, porque esto, si se hace en contra de mi autorización o de mi consentimiento, eso sería una infracción, ¿vale? Por eso cuesta tanto las adaptaciones, porque el autor tiene que consentir, los productores, todos los que tienen cierto derecho tienen que consentirlo. Por ejemplo, en el caso de la adaptación a televisión, como no vamos a utilizar estas imágenes, como no vamos a utilizar estas interpretaciones, estas ilustraciones, no necesitamos los acuerdos o el permiso o generar una licencia con, por ejemplo, la productora o el estudio del anime, ¿vale? Salvo que estemos utilizando contenidos que han generado ellos. Pero si solamente estamos utilizando el personaje que le pertenece a Eiichiro Oda, ¿vale?, podemos hablar directamente con él, y esto es lo que ha hecho Netflix, y por eso vemos tanto contenido directamente cruzado y tanta interpretación y tanto mensaje directo del propio autor. Entonces, fíjate, una gran productora, como puede ser Netflix, llega al acuerdo con el autor para hacer la adaptación. Esto es importante que lo sepas, porque muchos me preguntáis, oye, ¿cuánto cuesta el copyright? ¿Cuánto cuesta la licencia de One Piece? Yo quiero utilizarla, quiero decorar mi negocio o mi restaurante con One Piece. Tienes que saber que todo lo que pase del fan art, todo lo que pase del amor, del cariño, de la acción que hace un fan por uso privado, ¿vale? Es decir, para su propio disfrute, todo lo que pasa de aquí y se convierte en una actividad de negocio, como por ejemplo vender figuras o por ejemplo importar productos que a lo mejor pueden ser falsificados, que no son originales, que tengan que ver con One Piece, ya sean de ropa, coleccionables, puzzles, juegos para niños pequeños, evidentemente si son copias de la serie o de las películas o de los videojuegos, evidentemente, ¿vale? Entonces tienes que saber que todo esto no está al alcance de una persona, de un particular cualquiera. ¿Por qué? Porque solamente las grandes productoras, las grandes compañías llegan a cerrar estos acuerdos, a estas licencias, pues con Toei Animation o directamente con el autor, ¿vale? Más que nada porque es prácticamente imposible llegar a ellos. Ahora, si me dijeras, Pablo, soy una empresa que quiere colaborar, quiere generar al menos un acercamiento, yo lo que te recomendaría es que te acerques al autor y a Toei Animation, que bueno, Toei Animation tiene una buena comunicación, sobre todo a través de la filial en Europa o en el continente que estés. Directamente yo me acercaría a través de los colaboradores, ¿vale? Y muchas veces, si hemos visto que ha habido una colaboración, por ejemplo, con cierta marca, pues a través de ellos decir, oye, ¿cómo podríamos llegar nosotros a tener esa licencia o al menos contactar con el comercial, quien está encargándose de esta gestión para cierto territorio, ¿vale? Podría ser interesante. Y entendido esto, hay quien me dice, vale, pero ¿y si yo le hago modificaciones al personaje? Yo que sé, le cambio el vestuario, le cambio el sombrero, en vez de que sea de paja, que es otro tipo de sombrero. Pues aquí te diré que en Corea había una productora que quiso hacer un plagio o que quiso hacer una versión, una reinterpretación de toda la historia de One Piece. De hecho, le cambió el personaje el vestuario, les cambió los nombres, dijo que el personaje, el protagonista, ya era rey de los piratas, pero también había una historia, un trasfondo muy parecido, ¿vale? Y esto a nivel judicial se declaró que era un plagio. Incluso los creadores de esta versión imitada, ¿vale?, ahora lo verás, decían que aunque se hubiera copiado un 10% de la obra, que como ya un 10% que era diferente, pues que ya no había plagio, ¿vale? Entonces a nivel judicial evidentemente le dieron la razón a Eiichiro Oda y no puede haber plagios, reinterpretaciones o otros contenidos que sean de One Piece y que al final pues generen esa confusión o se estén aprovechando del trabajo original del autor. Vale, Pablo, me ha quedado claro los derechos de autor, me han quedado claro lo de las marcas, que se puede registrar el nombre de la serie, los logotipos, los personajes, es decir, todo lo que esté registrado no podemos utilizarlo, y más, por ejemplo, si ya queremos utilizar producciones o creaciones que haya hecho Netflix con el live action o cualquier otra creación que, por ejemplo, esa marca, la reinterpretación que ha hecho Netflix puede estar a nombre de Netflix. ¿Por qué? Porque es la adaptación, la creación que ellos han hecho. Ellos, al tener los derechos, pueden generar nuevos elementos y ya dependerá de los acuerdos en privado que tengan con el autor o con otros titulares, ya se decidirá si, por ejemplo, todas las marcas nuevas que se creen tienen que estar a nombre del autor o las marcas nuevas que se creen para ese producto pueden estar a nombre o pueden pertenecer temporalmente durante el tiempo que tenga la licencia quien está explotando esos derechos. Es decir, si Netflix tiene, me lo invento, 10, 15, 20 años para explotar todo el producto que tenga, evidentemente lo que está generando le van a pertenecer a Netflix los derechos, pues puede tener en su propiedad, en su cartera de propiedad intelectual, todas las marcas, todos los diseños que esté generando. Esto es importante porque al final necesitas que el
licenciatario pueda utilizar y explotar al máximo el contenido y las obras que está creando. Pero tienes que entender que igual que ha pasado, por ejemplo, con Crunchyroll, ¿vale? Que es ahora mismo una de las plataformas más importantes para distribución de anime y de manga, tienes que entender de que fíjate cómo en estas empresas constantemente está habiendo relicenciamientos, nuevas entradas y salidas de socios de acciones, ¿vale? Y que a día de hoy Toei Animation sigue teniendo un poder, un peso muy importante por ser quien está trayendo todas estas series y estos acuerdos desde Japón. Entonces, para ir aterrizando todas estas ideas y toda la legalidad referente a One Piece, ¿puedo generar un fanart? ¿Yo puedo hacer dibujos y luego publicarlos en redes sociales? En principio, si lo hacemos como fan, si lo hacemos sin ánimo de lucro, porque quiero expresar mi arte y quiero expresar un poco mi creatividad, no tienes problema y no tendrías que tener ningún conflicto con ninguna plataforma, que nadie te lo reclamaría. Pero puede sucederte, como ha pasado en ocasiones, que haya estudios que desde Japón empiezan a enviar reclamaciones de propiedad intelectual a las publicaciones de fanarts que hay en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube incluso, ¿vale? Y aquí las plataformas tendrían que hacer caso al reclamante siempre y cuando acredite que es el titular o que es el autor, es decir, que tiene derechos, que tiene legitimación. Entonces, el fanart, en principio, lo permiten. Todas las desarrolladoras de videojuegos, que también, por cierto, si se hace una adaptación a un videojuego, tienes que tener en cuenta de que se generarán nuevos derechos, porque ya será la productora, la desarrolladora del videojuego, quien generará pues todas estas animaciones y todo el contenido digital que también le pertenecerá, y aquí siempre en colaboración, le pertenecerá, pero si no tiene el consentimiento o el acuerdo con el autor, no podrá utilizarlo. Entonces, tienes que tener en cuenta de que todas estas adaptaciones que tú hagas como fan, siempre y cuando no las vayas a vender, que las hagas como uso privado, podrás crearlas, no tendrás ninguna reclamación, pero las plataformas se deben a los titulares. Entonces, normalmente, como te decía, los titulares, los estudios permiten que se hagan los fanarts, permiten que se hagan incluso eventos, a veces algún rodaje es hecho de fans para fans, sin ánimo de lucro, porque esto genera esa fanbase que tiene la serie alrededor, y a ellos les interesa porque así están generando pues todavía más consumo de la serie, más seguimiento, que haya más sensación de comunidad, ¿vale? Y esto, igual que en los videojuegos, es interesante y suma muchísimo al valor de la marca o al valor de toda la propiedad intelectual de este proyecto. Entonces, puede ser que podamos subir ese contenido, podamos crearlo y no tengamos problema. Ahora, a la hora de monetizarlo, si nosotros queremos dedicarnos, por ejemplo, por ser dibujantes, o queremos crear esculturas, figuras, queremos crear muchas figuras con impresiones 3D y venderlas al precio que nos dé la gana, no es posible porque no tenemos los derechos de propiedad intelectual, ¿vale? No tenemos los derechos sobre los diseños. Tampoco podemos estar generando, por ejemplo, juegos de mesa de One Piece en los cuales utilicemos la marca en el packaging, o que utilicemos la historia, los personajes, todo. Aunque cambiáramos los nombres, aunque tú mañana dijeras, no, Pablo, voy a utilizar los mismos personajes y le cambio los nombres, en vez de llamarse Luffy se va a llamar, yo que sé, Víctor, no podríamos, porque estaríamos utilizando, por ejemplo, toda la caracterización del personaje, seguramente utilizaríamos la historia que hay detrás, seguramente utilizaríamos a lo mejor las marcas o todo lo que tiene derecho de autor, no solamente el personaje. Es decir, aunque dijeras, oye, es que voy a descargarme la serie, la voy a redoblar, le cambio las voces y la voy a volver a subir, fíjate, seguimos estando en una infracción porque estamos utilizando toda la parte multimedia, que sí, que le hemos cambiado las voces, importante porque también cuando se generan voces, los intérpretes pueden generar derechos de propiedad intelectual sobre esa interpretación que hacen del personaje. Por eso también tenemos acuerdos en los cuales se interpreta el personaje siempre por la misma persona, salvo que haya un cambio desde el titular, ¿vale? Entonces se intenta respetar que la obra siempre tenga los mínimos cambios posible para que genere ese valor y no haya constantemente cambios que puedan perjudicar a la reputación o al significado de la obra. Entonces, ¿podríamos llegar a generar contenido que subamos en redes sociales? Sí. ¿Puedo subir los capítulos o puedo yo utilizar contenidos? No, tienes que entender lo que es el uso legítimo, ¿vale? En otro momento se ha hablado del uso legítimo y ahora te va a ayudar a saberlo. El uso legítimo, el uso razonable, el uso justo es lo que se considera bajo la normativa estadounidense y que también se respeta en la Unión Europea, ¿vale? Y en la mayoría de plataformas, ¿por qué? Porque se deben a esas normas americanas donde tienen las sedes, es cuando se utiliza, por ejemplo, un contenido, una serie, un personaje, cualquier marca, con fines de crítica, de humor, de investigación, de educación, generar un contenido, por ejemplo, de noticias, ¿vale? O como en este caso yo estoy utilizando pues todos estos contenidos, lo que ves en la pantalla, con el fin de explicar algo, y entonces el principal contenido, el contenido sustancial, no es la serie, es decir, yo ahora no te estoy reproduciendo el capítulo o una escena entera, que es lo que no puedes hacer, porque si lo hicieras te pueden reclamar por propiedad intelectual. Pero sí podrías utilizar un fragmento, sí podrías utilizar una imagen, sí podrías utilizar un clip puntual, ¿vale? Y sí podrías utilizar a lo mejor una canción, un momento de la música,
para generar ese contexto, ¿vale? Si estoy contextualizando, estoy hablando de One Piece, puedo utilizar elementos de One Piece. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a ellos, no los estoy haciendo pasar por mí. Entonces, los que me decís, oye, puedo descargar capítulos y subirlos a mi propia plataforma, a mi página web, porque luego quiero monetizar con publicidad, no se podría. Y además, si tienes una actividad comercial detrás de todo esto, pues podríamos llegar a hablar de un delito contra la propiedad intelectual. Y si no, piensan todas estas plataformas que son ilegales para visualizar estas series. ¿Qué hacen? Ponen publicidad y cada 2x3, cuando se les denuncia, se caen los enlaces, dejan de funcionar o tienen que volver a subir, ¿vale? Entonces están cometiendo delitos contra la propiedad intelectual porque no tienen la autorización ni las licencias, ni están remunerando, es decir, ni están pagando los royalties o las regalías que le pertenecen al autor y en su caso a los titulares de los demás derechos. Entonces, puedo generar mi propia marca de ropa, puedo generar merchandising, puedo hacer figuras, puedo hacer productos, puedo crear un videojuego de One Piece con toda la historia inventada pero utilizando los mismos personajes, aunque nada se parezca, pero sí los personajes, o utilice los nombres aunque los cambia. No puedo. ¿Vale? No podemos, porque todo esto está protegido por la propiedad intelectual y se protege durante toda la vida del autor y en Japón más 50 años desde su fallecimiento. Es decir, fíjate, no nos va a dar tiempo a nosotros, a ti y a mí que estamos aquí, no nos va a dar tiempo a copiarle, ¿vale? Y por supuesto, si encima se están generando nuevas adaptaciones, los derechos que se están creando nuevo reinician esos derechos de propiedad intelectual. Entonces al final va perdurando la obra y sobre todo esas actualizaciones que va recibiendo. Y llegados a este punto, estoy seguro de que has aprendido cómo funciona la propiedad intelectual relacionada con One Piece, todo lo que tenga que ver con el personaje, con la serie, con la música, etcétera. Y por supuesto, sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Te recomiendo leer más o saber cómo funciona el uso legítimo. Si te reclaman, sabes que podrías argumentar por aquí para decir, oye, yo no he hecho las cosas mal o no considero que lo hayamos hecho mal, pero cuidado, aunque crees un contenido y digas, oye, esto le pertenece a tal autor, a tal distribuidor, no por eso, no por crear un disclaimer o por informar de que estás haciendo esto con buenas intenciones, sin ánimo de lucro, no por eso vas a dejar de cometer la infracción. ¿Por qué? Porque las plataformas, gracias a tu contenido, incluyen publicidad. Entonces, aunque tú directamente no estés generando ingresos, sí lo están generando los colaboradores, las plataformas, gracias al contenido que tú has subido. Entonces, fíjate, la ley de propiedad intelectual muchas veces no le va a molestar o no quiere proteger que seas tú quien genere ingresos, sino los demás que sí tienen actividades económicas alrededor de los servicios que te dan. Porque si yo te doy el servicio para poder subir tus imágenes a Instagram, porque es un servicio, ¿vale? Es un servicio en el cual yo puedo publicar, hospedar, almacenar una imagen, un contenido y que se quede allí. Entonces, todos los demás que te ofrecen el servicio sí están generando una economía a través de los contenidos que se generan. Por eso hay que proteger la propiedad intelectual. Y sobre todo, para que mantengan el valor de la historia del personaje y de las marcas. Si se permitiera que cualquiera pudiera hacer su adaptación, por ejemplo, a una colección de ropa, sin haber llegado a un acuerdo. Imagínate que yo ahora tengo un negocio de print on demand, ¿vale? Estos negocios en los cuales yo no tengo neto fábrica, sino simplemente que hago una página web y subo los diseños y automáticamente se imprimen en el momento que entra un pedido y que alguien hace un pago de cualquier parte del mundo o de cualquier ciudad. No habría nadie, ni el titular, ni el propio Chiroda, que pudieran revisar la calidad de esos productos. Y tú imagínate que estuvieras engañando a la gente o que le estuvieras dando algo de muy mala calidad. ¿Qué pasaría? Que al final quien te compra son fans. Son personas que quieren llevar pues a Luffy o a su personaje favorito o quieren llevar en la marca la historia, que se sienten parte de esta fanbase y que quieren llevarlo en su ropa. Entonces, imagínate que yo comprara una camiseta que por la mala calidad o la impresión, la serigrafía, automáticamente pues pierde el color, se rompe muy fácilmente, al final genera una mala experiencia y da mala imagen al producto, a la historia del personaje. Pues así es como esto afectaría negativamente, no solamente por los ingresos que deja de obtener el titular y el autor, sino que afectaría negativamente a la propia obra. Por eso es tan importante que haya licencias, que los titulares muchas veces supervisen la adaptación. El ejemplo, cómo se ha adaptado One Piece en Netflix. Pues el autor ha estado revisando esa adaptación. Oye, no me gusta cómo habéis hecho esta escena, no me gusta esta interpretación o cómo está quedando. Por lo tanto, él puede decidir cómo quiere que se utilicen, ¿vale? Y estos son ejemplos. Si tienes más ideas o te gustaría que comentáramos algo más, déjalo en los comentarios, porque es muy difícil en tan poco tiempo dar respuesta a todo lo que tengamos que ver con One Piece, sus licencias, su copyright y sus derechos de propiedad intelectual en general, pero estoy seguro que con lo que hemos hablado aquí hoy has aprendido muchísimo y ya sabes darle respuesta a las dudas que tengas o las dudas que puedan surgir si tienes un proyecto o si quieres iniciarte en algo relacionado con la propiedad intelectual en el anime o en el mundo de One Piece. Nada más, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, espero que te haya resultado interesante. Suscríbete para ver más contenido como este en propiedad intelectual sobre animes y demás contenidos, y por supuesto déjame en comentarios qué te ha parecido, si quieres resolver alguna pregunta, y por supuesto un like se agradece muchísimo porque ayudas a que la plataforma sepa que ha sido interesante, que te ha ayudado. Y nada más, te veo en siguientes vídeos.